Preciosa mañana. El tema es ejemplo de amor del buen pastor. Cuando aceptamos al Señor Jesús como nuestro Salvador personal, en ese instante, en ese momento, se vuelve nuestro pastor. Y como nuestro pastor, Él te va a pastorear con el propósito de llevarte a donde hay buenos pastos, para darte descanso. Te llevará donde hay aguas cristalinas, para darte reposo. Y ese es el Señor, el buen pastor, nuestro Señor Jesucristo. Y no sin antes vamos a ir a Dios en oración. Vamos a orar. Amado y buen Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Bendice nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a comprender, a entender tu palabra en esta bonita mañana. Danos sabiduría, inteligencia, entendimiento, Señor, y ese corazón humilde para poderla recibir, Señor, para poderla aceptar en nuestro corazón. Y sobre todo, Señor, danos esa fortaleza espiritual y esa fe para poder vivirla, Señor. Bendice a tu iglesia. Gracias, Dios, por las visitas. Una bendición especial para cada una de ellas, Señor. Y permite, Padre, que tu nombre sea exaltado, que sea glorificado, porque a eso venimos, Señor, a exaltar tu nombre y aprender de ti. Úsame, quiero ser un medio en el cual tu nombre es glorificado. Nos ponemos todos en tus manos, en el santo nombre de Jesús. Amén. Resulta algo evidente que la imagen del Señor Jesús a nuestro contorno está gravemente a los ojos del mundo, está gravemente desfigurada. Si bien algunos ortodoxos contemplan a Jesús solamente como un objeto de estudio académico o como solamente un personaje triunfalista, pero yo creo que hay algo más, y sobre todo la Biblia lo enseña. No todos tenemos en claro quién es Jesús, de tal manera que para algunos solamente fue alguien que vino, que murió en una cruz y punto. Y a veces solamente se vuelve un medio en el cual, como un libro de bolsillo, ¿quién es Jesús? Lo metan, mira, Jesús es este, y nada más. O Jesús se vuelve solamente un medio en el cual buscamos ayuda, lo cual no está mal, mas sin embargo creo que Jesús tiene que ir más allá en nuestras vidas. Debemos regresar a los principios más fundamentales del cristianismo, es decir, a la persona del Señor Jesús, aprendiendo de sus enseñanzas, pero a la vez descubriendo también su extraordinaria manera de proceder en la vida. Y a eso venimos. Y vamos, por favor, a abrir nuestras Biblias en la primera carta de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21. Y el tema es ejemplo de amor del buen pastor. Y veremos dos aspectos del Señor Jesús en relación a su amor, en relación a su ejemplo. No sin antes hacer mención de lo que Jesús quiere de sus discípulos. Vamos a darle todos lectura. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Dejándonos ejemplo, dejar un modelo a seguir, una muestra para seguir, para acompañar sus pisadas, de tal manera que el Señor quiere que sigamos su sendero, sus pisadas. Ese ejemplo, ese modelo, esa muestra. Y lo expresa así el Señor. Pues para esto fuisteis ¿qué? Llamados. Para esto fuisteis llamados.
Los cristianos a los cuales Pedro les hablaba estaban padeciendo y Pedro les expone esta palabra, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Padeció por nosotros, dejándonos, mostrándonos ejemplo. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el enfoque del Señor por el cual hizo todas las cosas? Pues parte del plan del Señor Jesús es para darnos ejemplo, pero no solo para darnos ejemplo, sino para que sigamos, ¿qué? Sus pisadas. Seguir sus pisadas. Hay una versión que lo expresa así este texto. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir. ¿Se escuchó bien? Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Así que el mayor anhelo que debería de haber en un cristiano sería seguir las pisadas de su maestro. Amén. Seguir las pisadas del Señor. ¿Saben algo? Es cierto y es un hecho que nadie conseguirá imitar los grandes milagros y prerrogativas divinas que le correspondieron a nuestro Señor Jesús. Pero aún siendo así, queda registrado en los evangelios una amplia lista de ejemplos prácticos, en calidad de humano, con el propósito de que también los que quieran seguirle con todo su corazón podamos aplicar los mismos pasos. Es decir, que no solo hizo obras milagrosas, sino que nos mostró un hermoso y precioso estilo de vida al cual es posible seguir a todo aquel que en él cree. No solo es información la Escritura de aquellas enseñanzas prácticas, no. No solo comunicó de forma verbal, sino que fue un modelo excepcional, un modelo y un estilo de vida precioso. Y algo que debemos de tomar en cuenta es lo siguiente. Nadie puede pretender ser un cristiano fiel si primeramente no es un seguidor de Jesucristo. Nadie puede pretender ser un cristiano fiel si primeramente no es un seguidor de Jesucristo. Y vamos a Juan, porque aquí dice y dejó ejemplo para que siguiéramos sus pisadas, su estilo de vida. Juan, por favor, capítulo 13, verso 15. El ejemplo de amor del buen pastor. Juan capítulo 13, verso 15. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Él no te va a pedir que conviertas el agua en vino, Él no te va a pedir que calmes la tempestad en el mar. No, nos ha dejado su testimonio, nos ha dejado un modelo a seguir para que sigamos. Y si realmente quieres ser o eres un cristiano, vas a procurar
seguir las pisadas de tu Señor. Porque ejemplo os ha dado para que como yo os he hecho, como yo he actuado, como yo he vivido, ustedes también lo hagáis. Ejemplo. Y aquí viene algo interesante. ¿Ejemplo para quién? Es un hecho que vas a tener líderes, es un hecho que tienes un padre, una madre, un jefe de trabajo, tienes un líder en la iglesia, tienes un pastor, tienes una iglesia, pero aquí hay algo interesante. Tú como padre o como madre o como jefe o como quien seas, puedes instruir, puedes enseñar, puedes exhortar, pero nunca, nunca, jamás nuestro legado es comparado con el legado y el modelo a seguir de nuestro Señor. Así que el enfoque de todo cristiano, joven o anciano, hombre o mujer, no es una persona como nosotras, es la persona de Jesús. Tú como padre tienes errores, o madre errores, como hijo tienes errores, como jefe tienes errores. ¿Pero acaso el Señor tiene errores? No. El ejemplo que Jesús te ha dejado. Hijos, ustedes tienen un padre, los va a guiar, los va a orientar, pero el ejemplo en el cual deben de poner la mirada es Jesús. Esposa, tienes un esposo y quizá no sea el esposo que tú quieres, pero él no debe ser tu ejemplo a seguir. No debe ser tu modelo a seguir, o lo mismo el esposo. No, el ejemplo que vemos en la Escritura es el ejemplo de Jesús. Es que mi papá es así, es que mi mamá es así, es que el hermano en la iglesia es así, es que mi pastor es así. ¿Quiénes somos nosotros? La Biblia enseña y es un llamado a la iglesia a que si de alguien tenemos que seguir el ejemplo, es de nuestro Señor. Así que no quieras justificarte ni con él, ni con ella, ni con nadie. Es que así son, es que así fueron, es que así me hablan, es que así me tratan, es que así reaccionan. No. Nuestra vida espiritual, nuestro andar, nuestro sendero, nuestro caminar, no debe depender de cómo es la gente, sino debe depender de nuestra relación con Dios para seguir y poder seguir sus pisadas. ¿A quién sigues? Ah, es que ahí hacen eso. Es que ahí hay una hermana que es así. Y es que ahí yo era feliz porque esto y el otro no. A veces queremos y actuamos de forma irresponsable, atribuyéndole a la gente, atribuyéndole a los demás, cuando lo único que debemos de estar haciendo es estar siguiendo las únicas y hermosas pisadas de nuestro Señor. Él es la perfección. Nosotros los imperfectos. Así que todos los cristianos necesitamos el pastor de nuestro Señor Jesús. Él es el único ejemplo y buen ejemplo a seguir. Porque ejemplo os he dado. Para que, como yo os he hecho, ustedes también hagáis. Hagáis significa practicar. Practicar, procurar, significa producir, significa trabajar, actuar, vivir, causar, conducir, cumplir, encender. Jesús, el Señor, nos está diciendo que Él es el ejemplo para que los que hemos creído en Él practiquemos su estilo de vida. Procuremos obedecer su escritura, produzcamos frutos dignos de arrepentimiento. Trabajemos en muchas áreas y entre ellas nuestro carácter. Actuar por fe, causar consuelo y fortaleza a los demás, conducir al que es nuevo, cumplir su palabra, encender a quien está en oscuridad.
ejemplo de amor del buen pastor. Así que bajo ese contexto vamos a analizar de qué forma era el amor de Jesús. Porque ya vimos que bíblicamente nos enseña que sigamos sus pisadas, sigamos su ejemplo. El Señor Jesús no solo ha tenido a bien el salvarnos, mis hermanos, sino ha traído a nuestra mente, y trayendo a nuestra mente el Salmo 23, también nos guía a lugares de delicados pastos, recibiendo así un completo y satisfactorio bienestar espiritual. La oveja que sigue las pisadas del Señor de forma voluntaria es porque en todo momento recibe de Él la guía y el cuidado y su protección celestial. Hay muchas razones. Por eso dice la palabra, mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y después dice, ¿y qué? Y me siguen. ¿Por qué dice y me siguen? Porque siguen sus pisadas. ¿Por qué dice me siguen? Porque siguen su ejemplo. Nadie puede pretender ser un cristiano fiel, un cristiano de ejemplo, si no está siguiendo las pisadas del Señor. Ejemplo de amor del buen pastor. Vamos a Marcos 12:30. Dos ejemplos. El ejemplo número uno, el ejemplo de amor hacia su Padre. Marcos capítulo 12, verso 30. Y miren qué hace el Señor Jesús. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. En primer lugar, se hace inevitable valorar el amor de Jesús, el amor que le tuvo a su Padre Celestial, dado que cumplió en obediencia absoluta con la ley de Dios, de su Padre, y llevó a cabo con toda humildad las obras que Dios le había encomendado. Y está interesante porque vamos a ir explicando este texto. A ver, Señor Jesús, ¿amaste a tu Padre? ¿Amaste a Dios? En respuesta a la petición, recuerden al joven rico, Jesús utiliza el gran precepto bíblico para enfrentarlo con su propia insuficiencia. Hermanos y familia en la fe, resulta quizá imposible encontrar una persona, y de hecho sí resulta imposible encontrar una persona que haya cumplido íntegramente tal citado del mandamiento. Y por esta razón tan sencilla podemos decir que somos infractores de la ley, porque nadie, absolutamente nadie en calidad de humano ha cumplido tal mandamiento a la perfección. A ver, ¿habrá alguien? No. Y la Biblia lo enseña. Dice, y amarás al Señor tu Dios con todo ¿qué? ¿Y saben por qué le amas? Los que le aman. ¿Por qué le amamos a Él? Porque Él nos amó primero. No naciste y no creciste amando a Dios. Así que nadie puede decir yo he amado a Dios como la Biblia lo enseña. Lo he amado con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Nadie puede decir esto. Pero Jesús, el Señor, en calidad de humano, cumplió el citado mandamiento a la perfección. Siendo su amor, su ejemplo de amor y entrega a Dios, su Padre, un modelo para todo cristiano que aspire
seguir al Señor Jesús fielmente. Amó a su Padre. Amarás al Señor con todo tu corazón. ¿De qué me habla aquí? De amar a Dios fervientemente. Nuestros hechos, hermanos, hablan de que amamos a Dios fervientemente. Nuestras palabras hablan de que amas a Dios. Nuestras acciones hablan de ese amor a Dios. Nuestros pensamientos hablan del amor ferviente a Dios. Le fallamos constantemente al Señor. El que no le falla con los pensamientos, le falla con la lengua, le falla con los ojos, le falla con las manos, le falla de muchas maneras. Así que nadie de forma absoluta ama tanto a Dios como Cristo lo amó en calidad humano. Pero por eso estamos aquí. Porque estamos aprendiendo y queremos amar a Dios, amén. Fervientemente. Eso es amarlo de corazón, lo amo tanto. Lo amo tanto que ya quiero escuchar su palabra, lo amo tanto que ya quiero orar, lo amo tanto que ya quiero cantarle, lo amo tanto que ya quiero servirle. ¿Lo amamos? Le amamos como Jesús amó a su Padre. Él a cada momento iba al Padre, estaba orando. Tenía un amor precioso hacia su Padre. Lo amaba fervientemente. Una forma entregada, una devoción preciosa del Señor Jesús. Lo amaba. Y es lo mismo que Dios espera de nosotros, que si realmente eres de Jesús, que sigas sus pisadas, que sigamos su ejemplo de amor hacia Dios. ¿De qué forma? De forma ferviente, como lo hizo Jesús. Así que estamos analizando si amamos a Dios. La otra parte es, no solo con todo tu corazón, y con toda tu alma. Profundamente. ¿Lo amas profundamente? ¿No a veces corremos más a lo terrenal que a lo espiritual? A veces lo espiritual solamente es en la iglesia, en la congregación, ahí adoramos, ahí cantamos, ahí servimos, ahí glorificamos al Señor, ahí decimos un Dios te bendiga, ahí llevamos una Biblia y ahí hacemos cosas que tienen que ver con Dios, pero amar a Dios de tal manera como lo amó Jesús a su Padre con toda su alma y con toda su mente, implica que lo amemos en todo tiempo. Hay quienes solamente son cristianos o mostramos un cristianismo aquí. Y ciertamente estamos en la lucha, en un proceso, pero debemos de esforzarnos por ir cambiando esos malos hábitos, pensamientos o acciones, conductas que no reflejan el amor a Dios. ¿Dónde? Allá afuera. El amar a Dios como Jesús lo hizo. Estuvo en el desierto con hambre y con sed. Y ahí donde no había nadie que tuvo hambre y tuvo sed, fue tentado por Satanás. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El que ama a su Padre de forma ferviente y de forma profunda. Allá donde nadie nos observa, ahí vamos a empezar
a mostrar ese verdadero amor a Dios. Y si no lo hemos estado haciendo, y si no lo estamos haciendo, es momento de dejar las cosas que estamos haciendo que no reflejan el amor a Dios. Porque vernos que amamos a Dios donde hay mucha gente, pues se nota. Donde realmente se ve que amamos a Dios, ¿dónde? Cuando estamos allá afuera. Allá cuando somos tentados, cuando eres tentado, cuando eres seducido, cuando eres llamado por el mundo, ahí se refleja nuestro amor. Y muchos andamos en cosas que no debemos. No mostrando amor a Dios tal como el Señor lo enseña. No es un amor profundo como lo expresa la palabra, con toda el alma. ¿Quién se despierta pensando en Dios? ¿Quién cuando trabaja piensa en Dios? ¿Quién cuando está deleitándose en algún viaje piensa en Dios? ¿Quién antes de dormir se acuerda de Dios? ¿Quién? No, Jesús pensaba en Dios. Donde quiera que iba caminando, todo lo relacionaba. Mira los pajarillos, mira los lirios y todas las enseñanzas relacionadas a su Dios. Su mente estaba llena de Dios, de su Padre, de la ley. Habrá aún en este tiempo que con sus hechos refleje un amor a Dios. La esencia del cristianismo se sustenta en el amor a Dios y no existe otro valor más elevado que este. ¿Amas a Dios? ¿O te gustaría amar a Dios de esa manera? El que ama a Dios está siguiendo sus pisadas. A lo menos se está esforzando, Señor, yo quiero amar. Enséñame a amar como tú amaste a tu Padre. Enséñame a amar con todo tu corazón. Enséñame a amar de forma profunda. Yo no quiero amar de esta manera, de forma superficial. No quiero ser así, Señor. El mandato, Cristo lo cumplió. Y mencionábamos que si amamos a Dios hoy es porque Él nos amó. Y así que si Dios te amó y ahora le perteneces a Él, el seguir sus pisadas y el seguir su ejemplo tiene que ver con el primer y grande mandamiento, que es amar al Señor. ¿Quién? Tu Dios. ¿De qué manera, Señor? Bueno, con todo tu corazón, con toda tu alma. Así que el buen pastor indicó ese ejemplo, mostró ese ejemplo, y vamos a ver algo que me llamó la atención en Isaías 53:1. Jesús el Señor sabía cómo sería su pueblo con Él, cómo lo tratarían. Él sabía que no creerían en Él. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Estas son unas profecías mesiánicas. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Jesús sabía que no creerían en Él, en su ministerio. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Él sabía que serían pocos, muy pocos, los que iban a creer en Él, en su anuncio, en su persona, muy pocos. Pero a pesar de eso, Él se
Y él amando a su padre. Y vamos a ver en Mateo capítulo 28 cómo es que la Biblia enseña que no creerían en su anuncio en él. 28, verso 16. ¿Cuántos apóstoles tuvo Jesús, hermano? Bueno, 12. Verso 16. Aquí Judas ya se había ahorcado, pero los 11 discípulos se fueron ¿a dónde? A Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Verso que sigue. ¿Te puedes imaginar? 11 discípulos, 3 años con ellos, haciendo milagros, haciendo obras, y aún dentro de los 11, dice la Biblia, pero algunos ¿qué? Algunos dudaban. A pesar de que no le creían y no creían en él, él se mantenía amando a su padre, cumpliendo su encomienda como hijo. A pesar de que fue abandonado, fue despreciado, fue negado por sus discípulos, él permaneció amando a su padre. Hoy en día el amor mengua hacia nuestro Dios cuando surge algún problema, cuando alguien te causa daño, cuando alguien te lastima, cuando alguien te hiere, cuando alguien no te valora, cuando alguien no te respeta, cuando alguien no te saluda o te tiene en poco o te ignora. Pero Dios, ¿qué? Jesús nos da un ejemplo. Que a pesar de que nadie te quiera, a pesar de que la gente te afecte, te lastime, su relación con Dios permaneció fiel hasta el último momento. Así que nos enseña un claro ejemplo del verdadero amor hacia Dios. Es decir, que las circunstancias y las personas, a pesar del mal que le hicieron, a pesar del daño que le hicieron, no cambiaron para nada el amor que le tenía a su padre. ¿A poco eso pasa en nosotros, hermanos? Cuando alguien a veces no te saluda o te expresa algo que no es tan agradable, hay quienes dejan las iglesias, abandonan, dejan de ir a congregarse, dejan de servir, dejan de alabar, dejan de glorificar al Señor solamente porque alguien... No. Jesús no amaba tanto. Vamos al verso 3 de vamos a Isaías 53, 3. Es un ejemplo, despreciado y desechado entre los hombres. ¿Es sencillo que te desprecien? No, no. ¿Es sencillo que te desechen? No. Duele, sí, lastima, sí, hiere, sí. Pero una cosa es la gente que te hace daño y otra muy completamente distinta. ¿Quién es Dios? Él fue despreciado. Si alguien te llega a despreciar aquí, que no sea motivo de que te alejes del Señor. Si alguien te desecha por algún momento, en alguna razón, concentra tu mente y tu corazón en Cristo. Que aunque fue despreciado, que aunque fue desechado por todos los hombres, se mantuvo fiel amando a su Padre. Varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, menospreciado y no le estimamos. Nadie ha sufrido y nadie sufrirá tanto como lo hizo nuestro Señor en calidad de humano, tan despreciado, tan desechado.
Escondieron y escondimos de él el rostro, fue menospreciado. Y no le estimaron en nada. Y veamos el gran amor que le tenía a su padre. Vamos a Lucas 22. Lucas 22, verso 40. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas oró, 42, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. O puedes tomar la decisión hoy de amar a Dios, salir diciendo: no se haga mi voluntad, Señor, quiero amarte. Quizá ya venías con una idea errada, amándote a ti mismo más que a Dios, pero Jesús el Señor nos muestra que a pesar de lo que iba a sufrir, de lo padecer, dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Amaba a su padre? No, él amaba. Lo amaba demasiado. Pero me van a desechar, pero me desprecian, pero se burlan, pero me vituperan, pero hablan de mí, pero murmuran, me bofetean, pero me van a clavar una corona de espinas, me van a hacer cargar una cruz de casi 60 kilos y unos clavos de 15 a 20 centímetros clavados en mis manos. Aunque despreciado y desechado, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¡Cuánto amor! Isaías 53:5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amó tanto al Padre que cumplió su voluntad sabiendo que sería herido, molido y castigado, azotado, vituperado y clavado en una cruz. Ah, cuánto amor, hermano. Amén. ¿Cuánto estás dispuesto a padecer, hermano, por Cristo, por el Señor? ¿Estás dispuesto a padecer por lo menos una? ¿A ser castigado? ¿No te gustaría amar a Dios así como amó Jesús a su Padre? Que si tienes que padecer, padezco por amor a mi Dios. Eso se reflejaba mucho en la iglesia primitiva. Y el primer mártir que murió por amor a Cristo fue Esteban, apedreado. Amaba tanto a Dios, amaba, no le dio ese valor a la vida por amor a Cristo. Así que Jesús dijo: aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Cuán bello amor de nuestro Señor. Amén. Amaba mucho a su Padre Celestial. Quizás has venido ya a decir: Señor, ya no voy a hacer tu voluntad. Ya voy a hacer lo que quiero, ya me fastidié, ya me enojé. Ya no, Señor. No, espérate, a ver. Dios te ama y también espera que procures amarlo también de la forma que Él te ha amado. Que no se haga tu voluntad, amigo, hermana, hermano, visita.
Eso se va a reflejar en tus acciones si realmente amas a Dios. ¿Quieres amarlo con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas? Y de esa manera estaríamos siguiendo las pisadas y el ejemplo de nuestro Señor Jesús, amando a Dios. Un ejemplo de amor del buen pastor. Número 2, otra de las cosas, vamos a Marcos 6:34. No solo amaba a su Padre, y el cual espero que salgas amando más a Dios. Denle lectura al verso 6:34, por favor. ¿A quién amaba Jesús aquí? El amor al prójimo. El amor al prójimo. ¿Quién es el prójimo? La humanidad, el hombre o la mujer. Cualquier ser humano es tu prójimo. Y vemos en la Biblia que no hay un personaje que amó tanto a Dios y al prójimo como nuestro bondadoso Señor Jesús. No hacía excepción de personas, pues aún la gente que no era judía le extendía su favor amándoles. Y salió Jesús y vio una gran multitud. Y salió Jesús. ¿Amas al prójimo, hermano? Vamos a ver ahorita si lo amamos. La Biblia lo va a mostrar. Y salió Jesús. No permaneció recluido en un monasterio, Jesús. No estaba en su casita nada más. No estaba en la oficina o en el templo nada más. El amor de Jesús hacia el prójimo lo llevó a salir. Tenía un propósito y Lucas lo enseña, que vino a buscar y a salvar lo que está perdido. Y para poder buscar y salvar lo que está perdido, tienes que llevar a cabo lo siguiente: salir de tu área de confort. Y salió Jesús. ¿Por qué salió Jesús? No solo amaba a Dios, su Padre, amaba las almas perdidas, que a eso vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. ¿Cómo creen que andaba Jesús? Andaba encorbatado así, como mi corbata invisible. No, andaba buscando las almas. Es una encomienda que nos ha dejado el Señor, pero ¿quiénes lo van a hacer? Quienes realmente aman las almas son aquellos que quieren y buscan seguir las pisadas de Jesús. ¿Cómo andaba Jesús? Los pies como todos, polvoso, sudado, caminando. Cuando caminaba de un lugar a otro, dice la Biblia que se cansaba. Tuvo sed. ¿Qué más tuvo? Tuvo hambre. Andaba allá afuera buscando, no estaba encerrado solamente ahí en el templo, no, andaba buscando las almas. Hay unas doctrinas por ahí que han surgido, que ya lo que Dios estableció es un hecho, que la omnisciencia de Dios, Él sabe quién será salvo. Mas sin embargo vemos en la Biblia que Jesús salió a buscar y a salvar lo que está perdido. A ver, ¿qué implica salir? ¿Dejar qué? ¿La serie? ¿Dejar la telenovela? ¿Qué más? ¿Qué implica salir? Si quieres salir de un lugar a otro, ¿qué implica? ¿Tiempo? ¿Qué más? ¿Esfuerzo? ¿Dinero? Porque no va uno volando, ¿verdad? ¿Qué más necesita?
Dejar de hacer algo de lo que estás haciendo implica que te pongas a orar porque vas a ir a visitar a una persona. Implica que te pongas a estudiar porque le vas a llevar el alimento espiritual. Pero la pregunta aquí, ¿quién hace esto? ¿Y de quién es esa encomienda de ir? De la iglesia. ¿Pero quién sale? Es importante. Jesús salió porque amaba las almas. ¿Sabes algo? Salió y vamos a ver por qué razón salió. Y vio Jesús vio, Jesús observó, Jesús presenció, Jesús distinguió, hermano, cuando sales de la iglesia, cuando andas en tu trabajo, cuando andas allá afuera, no alcanzas a percibir que hay una gran multitud que no conocen de Dios. Todos tenemos a alguien a quien predicarle. Y vio una gran multitud. Es necesario una observación. Una enorme y majestuosa multitud. Así que el Señor no solo salió, sino que vio, supo a dónde dirigirse hacia esa gran multitud. Reflexionemos, hermanos, la gente se está perdiendo, la gente está muriendo, la gente está caminando hacia la muerte, hacia el infierno. Hay mucha gente que está muriendo y está cayendo al infierno y estará ahí por toda la eternidad. Que no ha escuchado de Jesús, que no ha escuchado quizá una predicación. Necesitan saber que Jesús puede lavarlos, restaurarlos, limpiarlos, justificarlos, santificarlos, redimirlos. Pero ¿quién ve esa multitud, hermano? ¿No le gustaría a partir de hoy salir con una mentalidad distinta? A ver, yo soy de Jesús, pero ser de Jesús implica seguir sus pisadas. A lo menos voy a invitar a la gente a la iglesia. Amén. Por cierto, un comercial, el 24 hay un servicio evangelístico. Tráigase a la abuelita, al abuelito, al tío, a la tía, a quien sea. Más de alguno ya fue a una posada. Pues tráigase ahora los de la posada para acá, a escuchar un mensaje del Señor. Hermano, necesitamos tener esa visión de ver la gente que está sin Cristo, porque son muchos los que se pierden. Tráelos, hermano, invita a la gente, invítalos a las reuniones de varones, de femenil, de jóvenes. Invitemos. Amaba a Jesús de tal manera que salió. No estaba en una oficina el Señor, ni tampoco estaba en el templo, andaba buscando lo que está perdido. Hermano, si tú conoces de Jesús, tú ya sabes hacia dónde debes de conducirte, hacia dónde debes de caminar. Sabes dónde se alimenta el alma, sabes dónde se glorifica a Dios. Hay mucha gente allá afuera que no sabe esto. Incorporémonos en el llamado de Dios a ir a predicar el Evangelio. Dice, y tuvo, ¿qué? Compasión de ellos. La compasión significa que sintió en las entrañas, fue movido a misericordia. Nadie amó tanto al prójimo como el Señor. Fue misericordioso. ¿Recuerdas el buen samaritano que se detuvo en su viaje para ayudar al que estaba casi muerto, según Lucas 10:25? Se acercó a él, vendó sus heridas, le echó aceite y vino, le puso en su cabalgadura, le llevó al mesón y cuidó de él. ¿Dónde están los que aman las almas y están al pendiente de su vida espiritual? ¿Dónde están los buenos samaritanos
que están al pendiente de aquella persona que fue fracturada, le está alimentando, llevándole la palabra y llevándole algo. ¿Dónde, hermanos? Debemos de cambiar esa forma de ser e ir por las almas. Le decía a los hermanos mayores, a ver si llegamos a 1000 hermanos mayores de 60 años, se empiezan a reír. Vamos, hay mucha necesidad todavía. Amén. Si nos unimos y hacemos la labor que debemos de hacer, de pensar en los demás, más que estar pensando en nosotros, creo que es posible que la gente conozca del Señor. Pero si yo quiero estar confinado solamente en un lugar, en mi casa, en la iglesia, en mi trabajo, sin tener ese buen deseo de jalar a la gente a Dios, pues seguiremos siendo los mismos. El Señor tuvo compasión, ayudó a las ovejas que estaban perdidas, porque tuvo compasión de ella. Si ya no tienes compasión por las almas perdidas, sal en esta mañana, dile a Dios, Dios, ayúdame. Me he vuelto indiferente, pon en mí la carga, quiero pensar en los demás, quiero pensar en los que están perdidos, quiero pensar a dónde está su destino, quiero pensar en aquel que no te conoce, Señor, ayúdame, pon en mí eso para que pueda ser un medio utilizado por ti, así que ten compasión de ellas. Verso, aquí mismo dice, porque eran como ovejas que no tenían, ¿qué? Pastor. Andan dispersas, desviadas, desorientadas. ¿Sabes qué? He notado mucha gente enredada, caída, afligida, atascada en muchas cosas, tristes, y algunos queriéndose quitar la vida porque no le encuentran sentido ya. Eso es el diario ya. Así que el llamado del Señor es que no tienen pastor. Dios quiere usarnos a todos nosotros para ir teniendo compasión y traerlas y hablarles del buen pastor que es Cristo el Señor. Piensa hoy en algún amigo, amiga, compañero, vecino, familiar que no tiene pastor, pero está atascado, está sufriendo, está batallando. Llévalo a Dios en oración. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. La labor de traerlos al rebaño es principalmente para que tengan un guía espiritual, un pastor celestial. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Ellos ignoran muchas cosas. Así que hay que enseñarlos. Hay que exhortarlos, hay que corregirlos, hay que instruirlos por medio de la palabra del Señor, la cual toda la Escritura es inspirada por Dios con ese propósito de enseñar, de redarguir, de corregir, de instruir. Vemos aquí a un Jesús que amó tanto. Y sería bonito que salgas diciéndole al Señor, Señor, yo quiero amarte a ti, quiero amar también lo que tú amabas las almas, Señor. Tú les predicabas a las almas, tú las corregías, Señor, tú las limpiabas, tú eras el medio y no solo el medio, tú eras la solución para un alma restaurada. Y de esta manera Jesús expresó su amor hacia el prójimo, yendo a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Vamos a ir a Dios en oración y espero en el Señor que esta meditación te ayude y me ayude a tener esa carga y ese buen deseo por las almas perdidas. Vamos a ir a Dios en oración. Amado y buen Dios, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque nos enseñas el verdadero amor, que a pesar de las luchas, de las pruebas, de la forma en que se te trató, Señor, vituperándote, blasfemando contra ti,
buscando falsos testimonios, azotándote, escupiéndote, cometiendo cada acto, Señor, terrible a tu persona. A pesar de todo lo que viviste, Señor, te manteniste fiel, amando a tu Padre, diciéndole casi en el último momento: no se haga mi voluntad sino la tuya. Ayúdanos, Señor, a amarte. Primero que nada, amarte de tal manera que no se haga nuestra voluntad sino la tuya en la vida de cada uno de nosotros. Aunque el camino a veces es difícil, aunque el camino duele, lastima, aflige, puede llegar incluso un momento de aflicción. Pero cualquiera que sea tu situación, hermano mío, visita, no dejes de seguir adelante, sigue, amando a Dios hasta el último momento. Jesús nos mostró ese ejemplo de amor en la calidad de humano. También, Señor, pon en nosotros el amor hacia nuestro prójimo. No permitas que seamos indiferentes, Señor. No permitas que pasemos por alto el llamado de predicar de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a extender la mano como el buen samaritano, a detenernos, a agacharnos, a extender el brazo y decirle a alguien: Cristo te ama, ven, te ayudo. Ayúdanos a que nosotros seamos ese medio que está curando y sanando por medio de llevarles tu palabra, Señor. Sé que implica, Señor, tiempo, implica disposición, implica recurso, implica orar, implica estudiar la palabra, pero sobre todo, Señor, lo que más se necesita es un verdadero amor hacia el prójimo. Porque si amamos al prójimo como tú lo amaste, Señor, nos daremos tiempo. No importa que no haya para el pasaje, veremos la forma, Señor, de ir por aquellas almas perdidas. Ayúdanos, Señor, a seguir tus pisadas. Ayúdanos, Señor, a seguir tu ejemplo. Queremos alabarte, queremos agradarte, queremos, Señor, que tú estés complacido de lo que estamos haciendo, procurando y esforzándonos, Señor, en obedecerte. No nos hagas una iglesia, Señor, fría, una iglesia tibia, no. Y yo como pastor te lo pido, si nuestra condición espiritual va a ser fría y tibia, Señor, sacúdenos. Como iglesia, Señor, para que haya un verdadero amor hacia las almas. La primera iglesia se encerró. Y en el año 70 vino el general Tito, quemando todas las instalaciones, y la iglesia se dispersó. No permitas eso en tu iglesia, Señor, sino al contrario, ayúdanos, transfórmanos. Y si hubiese dureza en nuestro corazón de amar al prójimo, Señor, estamos en tus manos. Hágase tu voluntad y no la nuestra, Señor. Ayúdanos a hacer ese medio para que las almas vengan a ti, Señor. No predicamos de religión, predicamos tu palabra, la cual es absoluta, es infalible y nos enseña el camino de salvación. Bendice a tu iglesia, fortalécenos, guárdanos, cuídanos, ayúdanos y permite, Señor, que salgamos amándote a ti como tú amaste, Señor Jesús, a tu Padre. Y ayúdanos a tener ese buen deseo y ese buen anhelo y esa buena carga en nuestros corazones de pensar en la gente que no te conoce. Gracias, Dios, bendícenos. Te lo pedimos, Padre Celestial, en el santo nombre de Jesús. Amén. Hermanos, gracias, el Señor les bendiga.